Buenas tardes, apreciados participantes. Hoy vamos a hablar de la unidad 1 relacionada al desarrollo de la inteligencia. Esta unidad vamos a desarrollar temas como el cerebro y su funcionamiento. ¿Qué es el cerebro? Es un órgano principal y complejo que forma parte del sistema nervioso, controla las funciones vitales del cuerpo humano y todo lo relacionado con los sentidos, los pensamientos, los movimientos, las conductas y el razonamiento. En pocas palabras, es el jefe de nuestro cuerpo. Se encarga de recibir, procesar y responder a los distintos estímulos. Por ejemplo, al apoyar la mano en una superficie caliente, el cerebro recibe una señal de que la temperatura es muy elevada. Entonces responde enviando una orden a los músculos de la mano para retirarla de inmediato. Ahora bien, para la comprensión y estudio de las funciones del cerebro, debemos conocer que este se divide en dos hemisferios, hemisferio derecho e hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho es el área que controla la parte izquierda del cuerpo. Se encarga de las percepciones, organización del entorno y de la ubicación espacio-temporal de las personas. Y el hemisferio izquierdo es aquel que regula la parte motriz del hemisferio derecho del cuerpo. También recibe la información del medio externo y la procesa para su comprensión. Se encarga de descifrar cálculos matemáticos, así como también la música, el lenguaje y el comportamiento humano. Y estos, a su vez, se dividen en 4 lóbulos. El primer lóbulo sería el lóbulo frontal izquierdo. Es el encargado de transformar lo que pensamos en palabras. También se encarga de las funciones motoras, de la memoria y regula el comportamiento sexual. Es decir, este lóbulo frontal izquierdo tiene la responsabilidad de planificar, percibir, coordinar, controlar, razonar, ejecutar conductas y omitir juicios. El lóbulo parietal, este lóbulo se encuentra ubicado en la parte superior detrás del lóbulo frontal. Controla las percepciones de los sentidos, el dolor y el tacto. Este lóbulo ayuda al entendimiento de las señales auditivas y de tránsito gracias a que las conecta con la memoria. Por ejemplo, la percepción del dolor, una caricia agradable o la sensación de frío. Los lóbulos izquierdos, recordemos que se encargan de la comprensión del lenguaje escrito, del habla y de realizar cálculos matemáticos. Y el lóbulo derecho es el que se encarga de las funciones motoras del cuerpo. El lóbulo temporal. Este se encuentra debajo del lóbulo parietal y detrás del lóbulo frontal. Regula la audición y el olfato. Y se divide en dos, en el lóbulo temporal dominante, que es el encargado del recuerdo de palabras, objetos y nombres, y el lóbulo temporal no dominante, aquel que reconoce los sonidos y está relacionado con la memoria no visual. Los 3 lóbulos antes descritos, es decir, el lóbulo frontal izquierdo, el parietal y el temporal, se encargan del aprendizaje. Y el lóbulo occipital es el que se encuentra en la parte inferior y posterior de la cabeza y este actúa básicamente en la visión, formas y el movimiento. Las principales funciones del cerebro. Ahora que hemos comentado de qué se encarga el cerebro a grandes rasgos, llega el momento de ser un poco más específicos y definir sus funciones según las partes de cada uno de ellos. Tomando en cuenta que el sistema nervioso central está formado por distintos órganos, vamos a intentar definir las funciones de cada uno de ellos. Las funciones del cerebro. Como hemos definido anteriormente, la principal función del cerebro es el procesamiento de estímulos. Toda la información captada por los diferentes órganos sensoriales pasa por este órgano para ser procesada. Gracias a ello podemos comprender mejor el mundo que nos rodea. Las funciones del cerebelo. Muchos la consideran la parte más primitiva del encéfalo. En ella encontramos el procesamiento inconsciente de muchas funciones dirigidas a la supervivencia del individuo, como el equilibrio, la activación muscular y la regulación de las emociones. Funciones del bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo es el puente entre el encéfalo y la médula espinal.
En él encontramos multitud de conexiones neuronales y fajos de fibras nerviosas que transfieren información en ambas direcciones. Funciones de la médula espinal. Finalmente es la parte más alejada y más grande del cerebro. Es la médula espinal. Este órgano forma parte del sistema nervioso central y su función principal es conectar el cerebro con el resto del cuerpo y con el sistema nervioso. En conclusión, podemos decir que el cerebro es un órgano sumamente poderoso y complejo. Controla todos los aspectos de nuestras vidas, incluso de los que no somos conscientes, como respirar. Además, interviene en los movimientos voluntarios de nuestros músculos, aquellos que deseamos realizar. Y aunque existe aún mucha incertidumbre acerca del funcionamiento de este órgano, es posible que se hallen nuevos hallazgos a través de investigaciones científicas. Ámbitos de la inteligencia. Hay una interrogante. ¿Quién era más inteligente? ¿Albert Einstein o Marlon Brando? El sentido común señala al primero como el paradigma de la inteligencia, pero lo cierto es que el científico era tan incapaz de actuar o hacerse pasar por otro con convicción, como el segundo de enunciar grandes teorías abstractas. La pregunta es, por lo tanto, incorrecta. Cada uno en su campo era un genio. La explicación es que algunos tipos de inteligencia hoy se diferencian hasta en 8 o 9. Estas son más desarrollados en unos individuos que en otros. Los investigadores definen la inteligencia como aquella capacidad de razonar, resolver problemas y aprender. Sí, es una definición muy general, pero es que son cada vez más los que se declaran partidarios de diferenciar entre varios tipos de inteligencia. Por eso todos somos a la vez parecidos pero muy distintos en nuestras capacidades de razonamiento y de aprendizaje. Howard Gardner fue el primero en hablar de varios tipos de inteligencias, bien diferenciadas pero relacionadas entre sí. Hasta la llegada de las ideas de este psicólogo, investigador y profesor de la Universidad de Harvard, el pensamiento predominante era que el baremo para definir a alguien como inteligente era su éxito académico. Hoy contamos con innumerables ejemplos de malos estudiantes e incluso personas sin formación académica con éxito en los negocios, el arte, la cultura o el deporte. Entonces, ¿cómo explicar sus logros? De acuerdo a la teoría de las inteligencias múltiples, podemos explicar cada uno de estos casos. Tenemos la inteligencia lingüístico-verbal. Las personas que la tienen más desarrollada poseen una habilidad especial para la lectura, el habla, la escritura y la escucha activa de sus interlocutores. Es característica de los grandes oradores, como los políticos, pero también es común en escritores, poetas o cantantes. La inteligencia lógica matemática en el modelo tradicional era la inteligencia que más se tenía en cuenta junto con la lingüístico-verbal para establecer el coeficiente intelectual de las personas. Entre ellos podemos mencionar matemáticos, economistas, ingenieros o científicos. Cuentan con una alta capacidad para el cálculo, las hipótesis, la abstracción o el razonamiento. Dentro de la inteligencia espacial, pueden percibir con mucho detalle aspectos visuales, dibujar o crear imágenes mentales. Sobresalen los arquitectos, diseñadores, pilotos, fotógrafos, directores de cine o artistas, entre otros. La inteligencia corporal sinestésica es aquella que se da en individuos que suelen encaminar sus pasos profesionales hacia empleos tan diferentes como el de actor, cirujano, modelo, deportista, bailarín o escultor. La inteligencia musical, presente especialmente en individuos con capacidad para crear y estudiar música. La tienen muy desarrollada los músicos, los cantantes, compositores, directores de orquesta o críticos musicales. La inteligencia interpersonal. Las personas con alta inteligencia interpersonal tienen facilidad para entender los sentimientos e intenciones de los demás, incluso aunque no lo muestren abiertamente. Eso les permite ayudar a otras personas, como los psicólogos, psiquiatras, pedagogos, profesores o abogados.
Y en la inteligencia intrapersonal está relacionado con la alta capacidad, autoevaluación de los sentimientos y las metas vitales que el individuo se plantea. Abunda en los individuos más reflexivos, a los que les permite conocerse profundamente a sí mismos. No va asociada a ninguna profesión concreta, por lo que se puede dar en varias o en diferentes personas. Y la inteligencia naturalista fue la última en ser reconocida y es la que poseen en gran medida aquellas personas capaces de ver las relaciones entre especies y grupos de objetos e individuos, aunque reconozca también las diferencias o semejanzas entre ellos. Está muy presente en los naturalistas, los biólogos o botánicos, entre otros. Tenemos diferentes técnicas para el aprendizaje efectivo. Las técnicas de aprendizaje son aquellas actividades que se realizan de manera mecánica y se aprenden por medio de la práctica, como realizar bocetos, releer alguna información, crear horarios y subrayar con diversos colores. Cada persona debe conocer sus capacidades personales para hacer la selección de las diferentes técnicas y estrategias de aprendizaje. Es importante saber que las técnicas no causan el mismo efecto en todas las personas. Todo depende de la motivación del estudiante, conocimientos previos, inteligencia y la organización que éste tenga en la práctica. Entre los diferentes tipos de técnicas para el aprendizaje tenemos lugar y tiempo de estudio. Siempre debe ser el mismo y con luz natural. Se debe evitar tener cerca objetos personales para evitar la distracción, ejemplo, teléfonos. Motivación y automotivación. La responsabilidad del estudio debe ser solo de la persona. La planificación ayuda a conocer el área que más motivación produzca en el alumno. Atención y concentración. Se deben evitar ruidos y molestias, el cansancio, las preocupaciones y el nerviosismo se debe dejar a un lado para hacer del estudio un factor productivo y se puedan alcanzar los objetivos propuestos. Activar los conocimientos previos, como preguntas, respuestas, títulos y subtítulos. Se deben realizar ejercicios de lectura rápida de subtítulos y títulos. También se pueden imaginar los que se señalan en la información. Ayuda a desarrollar la habilidad de formular preguntas y tener capacidad de conocimiento para responder interrogantes. Estrategias de recolección y selección de información, como el subrayado. Se pueden tomar apuntes, emplear una lectura comprensiva, subrayar la información más importante para conectar las partes del texto. Esquemas, mapas mental, conceptual, cuadros comparativos. Nos ayudan a organizar las ideas claves para alcanzar un nivel de comprensión y memorización. Las imágenes se usan para recordar la información. El repaso y el recuerdo. Con ayuda del repaso y los recuerdos se fortalece el conocimiento. Y por último, la transferencia de conocimientos. Se debe sintetizar y comprender la información y adecuarla en el lenguaje más propio y óptimo que tenga la persona. Para finalizar, les nombraré los diferentes enfoques psicológicos como el estructuralismo, funcionalismo, gestal, psicoanálisis, conductismo, humanismo, el cognitivismo y la psicología sistémica, de los cuales ustedes realizarán una investigación para luego plasmarlos en un esquema con las características más resaltantes de cada uno de ellos. Esto es como parte de la primera actividad evaluativa de esta unidad. Aunado a ello, deben sumar el esquema relacionado con la temática de la observación como técnica para desarrollar habilidades cognitivas. Cualquier duda la pueden hacer a través de la mensajería del aula virtual. Éxitos y bendiciones para todos.